Bueno, vamos a informar el día de hoy, lunes 24 de agosto, que es una fecha especial porque es el regreso a clases de niñas, niños, adolescentes, estudiantes del nivel básico hasta el nivel medio superior. Hay una ceremonia que se va a llevar a cabo en esta conferencia y vamos también a informar, como lo hacemos los lunes, del avance del aeropuerto Felipe Ángeles, de la refinería de Dos Bocas, y vamos a agregar a partir de hoy informes semanales del avance del Tren Maya y del proyecto del Istmo de Tehuantepec. De modo que ese es el programa para hoy. Si les parece, vamos a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles, luego los videos y luego la ceremonia. Pero como estoy viendo que ya está la escolta y no quiero que estén tanto tiempo esperando los estudiantes, los jóvenes, yo creo que vamos a tener que cambiar el programa y vamos a iniciar con la información del regreso a clase y la ceremonia, los honores a la bandera. De modo que le damos primero la palabra a Esteban Moctezuma, secretario de Educación. Muchas gracias, señor presidente. El día de hoy, en todo el país estamos regresando a clases en educación básica y en educación media superior. Tenemos la instrucción del señor presidente de construir un esquema robusto, equitativo y de calidad para continuar con el aprendizaje. Regreso a clases, Aprende en Casa 2. Esto lo haremos a través de 5 diferentes medios y los libros de texto gratuito que se le da a todas las niñas y niños y jóvenes estudiantes, la televisión, que la tienen el 94% de las familias mexicanas, a través de radio, sobre todo en comunidades indígenas, vamos a transmitir en 22 diferentes idiomas indígenas clases, y también en lugares más remotos, CONAFE va a repartir de manera personal 700,000 cuadernos impresos y también se utilizará el Internet. Yo quisiera agradecer que este esfuerzo ha sido apoyado en todo el país con una enorme vocación y compromiso de todos, porque tuvimos que hacer una multiprogramación de canales, por lo cual agradecemos a la Secretaría de Gobernación, a Línea, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y RTC todo el apoyo que nos han dado. También la aprobación de todos los partidos políticos de que se cediera su tiempo aire para que la señal sea totalmente limpia y solo se transmita educación. La firma de un acuerdo en donde participaron todos y todas las y los gobernadores en la última reunión que presidió el señor presidente en CONAGO con todos los estados de la República, y la participación de 36 medios públicos. Tenemos a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, que está llegando a los últimos rincones del país, y junto con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que es una de las columnas vertebrales de este gran esfuerzo. La SPR ha abierto canales como el 20.1, el 22.1 para las clases de secundaria y bachillerato. La población a la que va a llegar este esfuerzo de educación a distancia es de 30 millones de niñas y niños, de jóvenes. Ahí están las cifras. En preescolar son casi 5 millones, en primaria 14, en secundaria casi 6 millones y medio, y en bachillerato un poco más de 5 millones de personas. Se establecieron 4 grandes cadenas nacionales en donde se va a transmitir por los canales 11.2 de Canal 11 de niñas y niños, 5.2 de Televisa, la cadena 2, que es el 7.3 de TV Azteca, en secundaria el 20.1 de SPR y el 3.2 de Imagen Televisión, y en bachillerato el 22.1 de SPR, el 14.2 de Ingenio Televisión y el 6.3 de Multimedios. Todas las televisoras por cable se han unido porque hay muchos lugares en el país en donde no llega siquiera la televisión abierta, pero sí llega la televisión por cable, y esto nos está permitiendo ampliar cobertura, lo cual agradecemos enormemente. Hoy, 24 de agosto, se inicia el calendario escolar, un calendario que ya está oficialmente publicado en el Diario Oficial de la Federación, que va desde hoy hasta el 9 de julio. Y para esta educación a distancia hemos construido media hora diaria de información valiosa de educación inicial y de educación especial para padres y madres de familia. Tenemos una hora diaria de preescolar. En todos los casos hay cuando menos 3 opciones para que se puedan construir los horarios familiares, e incluso familias que solo tengan una televisión pueden darle acceso a sus hijos porque están los canales mezclados, de tal manera que se puede construir horarios distintos. En primaria tenemos 3 opciones desde primero a sexto de primaria. Por poner un ejemplo, primero de primaria pasa a las 9 de la mañana y termina a las 11:30, pero vuelve a pasar a las 12 del día en otro canal y termina a las 15:30, y vuelve a pasar a las 18:30 y concluye a las 21 horas. Y así cada uno de los grados escolares para que se pueda hacer la programación familiar. Lo mismo en secundaria, con 3 canales, y en tercero, primero, segundo y tercero de secundaria. Bachillerato tiene también 3 canales y 2 opciones de horario, uno en la mañana de 4 horas y otro en la tarde de 4 horas. Toda esta cobertura inicial, si solamente hubiéramos utilizado la televisión abierta, nos hubiera dado estas cifras que estamos enseñando, que es alrededor del 88%, pero con la televisión de cada uno de los estados de la red estatal, con el apoyo también de televisiones locales, privadas, con el apoyo de radios comunitarios en zonas indígenas, el acuerdo con operadores de Telecom, a los cuales les agradecemos porque están dando la descarga de datos gratuita en dispositivos 3G y de audio en dispositivos 2G. Al mismo tiempo, la suma de medios privados y públicos regionales y radiodifusoras comunitarias, todo esto nos lleva a
una cobertura casi total del territorio nacional. Lo mismo en internet, en la página aprendencasa.c.gov.mx. Lo que vemos entonces pues es un esfuerzo de todo el país que ha contribuido con el sector educativo a que haya clases en México, de que haya contacto entre maestras, maestros y alumnos, y hemos trabajado con los docentes, quienes nos han ayudado a hacer los guiones de cada programa, con los aprendizajes fundamentales que se busca que las niñas, niños y jóvenes aprendan en cada programa, y han sido asesorados por conductores de TV educativa para todo este trabajo en televisión. Canal 11, Ingenio TV, SPR y la red de medios son los que están haciendo absolutamente todo el trabajo. La Secretaría de Educación Pública realiza todos los contenidos y la RTC le dispersa a las televisoras la señal para que ellos exclusivamente transmitan. Tenemos nuevos contenidos. Algo muy importante que nos enseñó la pandemia es el trabajo que tenemos que hacer de vida saludable con una mejor nutrición, mucho más ejercicio e higiene. Al mismo tiempo, formación cívica y ética. Queremos una sociedad con valores, niñas y niños incorruptibles que amen profundamente a México. Y para ello también hay un programa diario, Aprendiendo a Amar a México, con contenidos de cada uno de los estados de la República para que en todo el país los niños de Yucatán conozcan Chihuahua, los niños de Aguascalientes conozcan también Chiapas y se intercambie mucha información sobre nuestro bello país, sus diferentes culturas, su gran riqueza culinaria y todo lo que tiene nuestro país. Estamos haciendo un esfuerzo en educación indígena, en educación especial y en activación física para poder tener una educación integral como marca la Constitución. Finalmente, tenemos un centro de apoyo pedagógico a distancia. Esto quiere decir que cualquier persona, cualquier niña, cualquier niño que tenga dudas sobre sus clases puede hablar. Hemos puesto 160 líneas para que se pueda trabajar en preescolar, primaria y secundaria con asesorías de tutores en línea. Toda esta información está en nuestra plataforma c.gov.mx para poder utilizar los medios de contacto y hemos puesto a disposición de todo el país nuestra plataforma, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales y los teléfonos de Educatel. Quisiera agradecer la presencia de Neftalí Gamaliel, que se encuentra aquí con nosotros, y de Nadia Raquel Sánchez, que también está aquí con nosotros. Son una maestra y un maestro en representación del Magisterio Nacional. Para finalizar, señor presidente, pues solamente un mensaje de que México no se rinde, de que otros países, y no quiero mencionar sus nombres porque en la pandemia debemos ser solidarios y todos estamos aprendiendo, otros países se han rendido. Unos concluyeron apresuradamente su ciclo escolar y lo dejaron trunco, sin opción de estudios virtual o a distancia. Otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso y en automático aprobaron a todos los alumnos. Unos más repetirán totalmente el año, otros no volverán hasta el año 2021 y hay quienes cancelaron las clases hasta que haya vacuna. Otros países van a abrir sin importarle las condiciones de salud de su infancia, de su magisterio y de la población. México no se rindió, concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020 y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020-2021. Quizá otros países no cuenten con el compromiso del magisterio mexicano. Quizá otros países no posean el tamaño del corazón de madres y padres como los nuestros. Quizá nuestras niñas, niños y jóvenes deseen aprender más que nadie en el mundo. Quizá otros países no posean un gobierno tan cercano con su pueblo. O quizá sea todo esto junto. Somos una gran nación y un gran pueblo, ni nos rendimos ni ponemos en riesgo la salud de nuestras niñas y niños. Somos un gran México que hoy empieza el ciclo escolar 2021 con todo el entusiasmo de aprender. Muchísimas gracias. Gracias, con su venia, señor presidente. Iniciaremos la ceremonia para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 de educación básica en todo el país por parte del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Para iniciar esta ceremonia, realizaremos un minuto de silencio en memoria de todas las maestras y los maestros y de todas las mexicanas y mexicanos que han fallecido en esta lamentable pandemia. Para concluir, con un fuerte aplauso para todo el personal de salud y todos las y los docentes que han hecho posible mantener los aprendizajes en esta adversidad. Para continuar con esta ceremonia, iniciaremos con los honores a nuestro lábaro patrio, por lo que le solicitamos a todas y a todos los asistentes ponernos respetuosamente de pie. A continuación, entonaremos nuestro himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprecia y el rigor, y defiende sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y defiende sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño patria consciente que obliga, de la paz de la llama del divino, que en el cielo nuestro destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas Dios hay un extraño enemigo, profanar con su planta su suelo, pienso patria querida que el cielo, un soldado en cada
Agradecemos la presencia de nuestra escolta. A continuación, escucharemos el mensaje y declaratoria de inicio del ciclo escolar 2020-2021 por parte del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Creo que se ha dicho todo, nada más formalmente dejar inaugurado este nuevo ciclo escolar, agradeciendo a las mamás, a los papás que nos van a ayudar para hacer posible el reinicio de las clases con este sistema de educación a través de la radio y de la televisión, del internet, recibir clases desde nuestras casas, que niñas, niños de educación básica, de educación media superior, el día de hoy inicien formalmente su ciclo escolar, que tiene toda la validez porque se ha hecho con profesionalismo, de modo que cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, que esperemos sea pronto, ya lo realizado, lo avanzado del programa que inicia el día de hoy sea parte de la educación que se va a continuar de manera presencial con el regreso a las aulas. De nuevo, nuestro agradecimiento a padres, a madres de familias, nuestro agradecimiento a las maestras, a los maestros de México, porque muchos van a estar de asesores, pendientes, orientando a los niños, todo esto de manera voluntaria, pero se ha contado con el apoyo solidario del Magisterio Nacional. Muchas gracias también a los medios de comunicación que están participando. Es un esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado y desde luego del sector social. Todos por la educación de México, todos por nuestra patria, por nuestro país, por los intereses generales del pueblo y de la nación. Vamos adelante y me da mucho gusto que a pesar de la pandemia, a pesar del dolor, el sufrimiento que ha causado, que desgraciadamente sigue causando, nosotros estamos erguidos, estamos de pie, los mexicanos. Que viva México, viva México, viva México. Pues vamos a continuar con nuestra conferencia. Ahora sí, le damos la palabra a Ricardo Sheffield para que nos informe sobre quién es quién en los precios de los combustibles, de las energías. Luego vienen los videos y abrimos, nos da tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos, Ricardo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. ¿Quiénes quieren los precios de los combustibles? La gasolina regular la encontramos con el precio más alto y el margen más alto en franquicia Pemex. El dueño Óscar Roberto Polanco en Molhuacán, Veracruz, lo tiene a 19.89 por litro con un margen de 3 pesos 28 centavos. Pero también de franquicia Pemex, la más económica, la encontramos en Navolato, Sinaloa, 17 pesos 85 centavos, 19 centavos de margen. Para la gasolina premium, ExxonMobil en San Pedro Garza García, Nuevo León, 20.94 por litro con un margen de 4 pesos 73 centavos. Costco Gas lo tiene el más económico en Saltillo, Coahuila, 17 pesos 17 centavos por litro, 44 centavos de margen. Costco Gas maneja un margen muy bajo en todo el país. Pemex de Óscar Roberto Polanco, otra vez en Molhuacán, Veracruz, tiene el diésel a 20.90 por litro. ¿Qué pasó, don Óscar? 3.20 se está llevando de margen. Comparado con la misma franquicia Pemex en Veracruz, a 17 pesos 47 centavos por litro, 27 centavos de margen. Las tres marcas en promedio más caras, Arco, Redco, Chevron. Las tres más económicas, Total, G500 y Orsan. Con corte al 21 de agosto, $40 la mezcla mexicana de petróleo, y también ese mismo día el promedio nacional del diésel 19.79, 19.32 la premium y 18.87 la gasolina regular. Acciones de verificación: recibimos 252 denuncias atendidas por la app litro por litro a través de 201 visitas o verificaciones formales. 2 gasolineras no se dejaron verificar para que los consumidores de Juchipila, Zacatecas, se cuiden de la gasolinera de Alejandro Estrada en la carretera Federal 54 de Guadalajara, Zacatecas. ¿Por qué no se dejó verificar? Seguro algo está escondiendo, no está dando litros de litro. Aldia SADCB, la otra, en Puebla, avenida 43, Oriente 219. Encontramos una gasolinera en una verificación en Otón Blanco, donde todas sus bombas, las 12 bombas, fueron inmovilizadas porque estaban dando hasta 25% menos de gasolina. También concluimos un operativo en 12 estados de la República, junto con CRE, ASEA y la Guardia Nacional, en donde revisamos 463 bombas y movilizamos el 20% más menos, que fueron 83 bombas. También encontramos una bomba en San Lucas, Michoacán, una gasolinera donde 10 bombas tenían aparato para alterar y no dar litros completos en el pulsador de la bomba. La gasolina regular, el app de litro por litro, la encontramos la más económica en Veracruz, franquicia Pemex, 16.70 por litro, y en Guadalupe, Nuevo León, con G500 a 16 pesos 83 centavos el litro, comparada con la más cara de franquicia Pemex en Cherán, Michoacán, 21 pesos por litro, y 20.99 Chevron en Santana, Sonora. De la premium, la más barata, 16.75 franquicia Pemex Veracruz, y 16.85 también en Veracruz, también de franquicia Pemex. La más cara, 22.26 franquicia Arco en Culiacán, Sinaloa, y 22.19 otra vez en Aguascalientes, y otra vez Shell como la más cara en Aguascalientes. Más barata, franquicia Pemex Veracruz, 17.20 del diésel, y 17.30 también en Veracruz, franquicia Pemex Diesel. Las más caras, 22.75 Sinaloa, franquicia Pemex, y 22.69 también en Sinaloa, franquicia Pemex. En Sinaloa se han estado pasando mucho de rosca los gasolineros con los precios de las gasolinas, y seguimos monitoreando los baños de todas las estaciones de servicio. Para gas LP, tanque estacionario, con 3 pesos de margen, en Culiacán, Sinaloa, Horizon Connection a 12 pesos 76 centavos por litro, es la opción más cara en el país. La más
más barata con el menor margen. Gas licuado Sabinas en Apodaca, Nuevo León, 8 pesos con 5 centavos, 1.34 de margen. Y en cilindros de gas, Flamagas en Azcapotzalco, Ciudad de México, 22.65 por kilo, con un margen casi de 9 pesos, que se mandan de veras, 8 pesos 92 centavos de margen. Aquí tenemos indicios que hace 2 años una cantidad muy alta de gas LP que se vendía en la Ciudad de México y Estado de México en cilindros era robado, era huachicás. Ya se ha bajado mucho eso gracias a las instrucciones del señor presidente, pero ahora que hay menos huachicás disponible, pues también pareciera, y lo vamos a investigar a fondo, que los que venden cilindros de gas en Edomex y en la Ciudad de México se están poniendo de acuerdo para dar el cilindro a 500 pesos. Extrañan las ganancias que tuvieron cuando vendían gas robado. Cuidado, es un delito que están cometiendo. Estamos trabajando en equipo, todo el gobierno federal, para impedirlo, aparte de que hoy estoy dando vista a la COFESE para que investigue si es o no que se están poniendo de acuerdo para dar el cilindro a 500 pesos con ese pequeño margen de 9 pesos por kilo. Es un verdadero robo. Servigas de Oaxaca, en comparación, tiene para cilindro el precio más bajo, 17 pesos con 3 centavos por kilo, 3 pesos con 16 centavos de margen. Estabilidad en los precios a lo largo del año en gas LP. Hicimos 86 verificaciones, de señalar que encontramos en esta semana un 11% de cilindros en mal estado, alto, pero ya estamos tomando medidas en esa zona del país, centro-norte. Muchas gracias. Vamos con los videos, recordando de que vamos a agregar 2 más. Del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 24 de agosto de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se avanza en forma destacada en la elevación de Grúa Torre para el montaje de la estructura metálica de su sexta sección. Se continúa trabajando en las guarniciones perimetrales y delimitadoras del estacionamiento, de las instalaciones hidrosanitarias y de voz y datos. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo la construcción de la torre de vigilancia y conformación de terraplén en vialidades. Asimismo, se avanza con el armado del cuerpo de tanques de almacenamiento. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se continúa con la excavación e instalación de tubería y la red general de gas natural en el eje troncal y frentes de la unidad habitacional militar y zona militar, así como con trabajos en vialidades de los complejos de las plantas de tratamiento de aguas residuales 2 y 3 y de la planta de agua potable primaria. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, en el cuerpo 1 bis se efectúa el montaje de columnas prefabricadas, mientras que en el cuerpo 2 nivel sótano se continúa con la excavación, construcción de muros laterales y el armado de contratraves principales y secundarias. En la pista y plataforma militar se avanza en la colocación de la base hidráulica, concreto magro y construcción de la losa final de concreto de alta especificación, tendido de tubería eléctrica y colocación de tubos de concreto para las obras de drenaje. A la fecha se han generado 37.542 empleos civiles. Faltan 574 días de construcción. Gobierno de México. Viernes 21 de agosto y seguimos avanzando con el trabajo en la refinería de Dos Bocas. Va el reporte de esta semana. En el paquete 1 hay un avance notorio en los trabajos correspondientes a las mesas de tambores de coque, en la construcción de racks y soportes estructurales de la planta cotizadora. En la planta combinada se tiene finalizados los colados del rack 100 y 200 y se continúa con el armado del acero del rack 300. En el paquete 2, Samsung continúa con los trabajos correspondientes a cimentaciones profundas, excavaciones de 4 plantas de proceso y colado de concreto hidráulico estructural. En el paquete 3, se preparan las pilas de cimentación donde estará el corazón de la refinería. La planta catalítica se desarrolla de acuerdo al plan programado y a la ingeniería de detalle. En el paquete 3B, en una parte se inicia con el descabezamiento de pilas, mientras en el resto continúan los trabajos correspondientes a cimentaciones profundas y excavaciones de 2 plantas de proceso. En el paquete 4, avanzan las inclusiones de grava y construcción de pilas en las plantas procesadoras a cargo de la empresa Techin, la cual se ha ajustado al programa general de la refinería. En el paquete 4B se concluyó con la construcción de las cimentaciones profundas de la planta recuperadora de azufre. Esta actividad, de acuerdo al plan de ejecución acelerada, se logró 2 meses antes del plazo programado. En el paquete 5, zona de almacenamiento correspondiente a 140 hectáreas. Se ha concluido la construcción de las cimentaciones profundas de 18 de 54 tanques de almacenamiento de productos. En el paquete 6, se continúa la cimentación de los edificios administrativos A, B, C y D, y se trabaja en la construcción de columnas para el soporte de la estructura en el cuarto de control central. En el edificio de mantenimiento y satélite, se realiza trabajos de construcción con el implemento de acero estructural. Continúan las edificaciones en el edificio de telecomunicaciones y laboratorios. Se trabaja en la ingeniería del ducto de gas y las obras hídricas para la refinería. Actualmente se cuenta con 31.02 kilómetros de vialidades y se continúa con los trabajos de construcción de cunetas pluviales. En el vivero se continúa con la producción de plantas de ornato y forestales, las cuales están listas para su instalación en el predio. Nos encontramos en Palenque, Chiapas, en el inicio formal de las obras. Se viene ya levantando la vía vieja para instalar aquí el nuevo terraplén. Del banderazo a la fecha, lo que han hecho las empresas que ya han sido asignadas a las obras es realizar todos los estudios a detalle, geofísicos, antropológicos, arqueológicos, y ir arreglando todo para tener ya un frente suficiente para ir avanzando sustancialmente. Es el primero de 157 reportes semanales que estaremos dando a conocer a la opinión pública. El tramo 1 mide 228 kilómetros y va de Palenque a Escárcega. El tramo 2 mide 235 kilómetros y va de Escárcega a Calquiní. El tramo 3 mide 172 kilómetros y va de Calquiní a Izamal. Y el tramo 4 mide 257 kilómetros y va de Izamal a Cancún. Estos tramos iniciaron ya con las siguientes acciones: despalme y limpieza de terrenos, cercado de derechos de vía,
Rehabilitación de 42 estaciones antiguas. Armado de campamentos de obra. Construcción de bodegas y oficinas. Habilitación de cuadrillas de salvamento arqueológico. Acciones para la instalación de obras hidráulicas y pasos de fauna. Recuperación de rieles y un total de 531.166 durmientes para reutilización en espacios públicos y vivienda de interés social. Como la mayor parte de estos tramos corresponde a las vías férreas existentes, las primeras acciones consisten en desmontar 319 kilómetros de vías férreas. Los trabajos de despalme y limpieza de vegetación secundaria se hacen con apego a las mejores prácticas ambientales en coordinación con la Semarnat. Estamos instalando las oficinas centrales para cada tramo y proyectando las nuevas estaciones del sistema y sus obras complementarias. Ya iniciamos la fabricación de durmientes y el balasto necesario para rehabilitar las vías. Faltan 157 semanas para iniciar operaciones. El Tren Maya nos une. Gobierno de México. El Istmo de Tehuantepec, región de histórico intercambio comercial, social y cultural, con identidad propia y gran potencial productivo y logístico. Sin embargo, es una de las regiones con mayor rezago económico y marginación social de nuestro país, en donde 6 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Llegó el momento de transformar al Istmo de Tehuantepec, de impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, cultura y tradiciones, en la búsqueda de inclusión, distribución equitativa de los beneficios y bienestar para la población. Mediante el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Gobierno de México dirige esfuerzos e inversiones sin precedentes para mejorar el bienestar de 2.4 millones de personas en los 79 municipios de Oaxaca y Veracruz que integran el Istmo. El nuevo desarrollo se genera a partir de las fortalezas y recursos de la región y sus habitantes. Se orienta a fortalecer la economía social y solidaria y a equilibrar los componentes económico y social, con respeto al medio ambiente. Para lograrlo, generamos alianzas desde la democracia participativa. Como parte de estas acciones, en un diálogo abierto sobre el desarrollo de la región, se realizó la consulta indígena. Se llevaron a cabo 21 asambleas comunitarias y reuniones de seguimiento, con asistencia de 5.000 representantes de los 11 pueblos indígenas del pueblo mexicano. Estuvieron presentes más de 100 servidores públicos, la ONU y la CNDH. Los planteamientos de los pueblos se incorporaron y se aprobó la creación del programa. Se ha gestionado la atención a más del 70% de las solicitudes recibidas y el diálogo continúa. ¿Cuáles son los principales componentes del programa Istmo? Modernizar la infraestructura y asegurar insumos básicos a la producción, para que la región sea atractiva a la inversión privada. Mejorar la oferta de vivienda y desarrollo urbano, servicios educativos y públicos en las comunidades. Fortalecer y diversificar las actividades económicas y la infraestructura productiva. Establecer escuelas de desarrollo para el bienestar, para incentivar las poblaciones productivas y atraer inversiones. Integrar la plataforma logística del Istmo de Tehuantepec. Por este medio, los productos locales podrán llegar a otras regiones del país y del mundo. La modernización y interconexión de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y el ferrocarril del Istmo ofrecerá una alternativa competitiva en tiempo y costo, frente a las rutas de comercio mundial. Buscamos mejorar el bienestar de las personas. Para apoyar a la población más vulnerable, se dirigen a la región programas federales y estatales de manera estratégica. Con estas y otras acciones, el programa Istmo se traducirá en el desarrollo y fortalecimiento de la economía y la sociedad ismeña, en nuevas oportunidades y mejores empleos, para una región que, desde sus fortalezas y recursos, desde el respeto a las formas de vida, a la cultura y al medio ambiente, se volverá ejemplo de un nuevo tipo de desarrollo. El programa Istmo es parte de la transformación, de un futuro de bienestar en el que cabemos todas y todos. Gobierno de México. Ya vimos estos videos, así va a ser todos los lunes, los 4 programas. Avance en obra en el aeropuerto Felipe Ángeles, avance de obra en la refinería de Dos Bocas, avance de obra en el Tren Maya y avance de obra en el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Y ahora sí, abrimos, tenemos 2 pendientes de la vez pasada, quedó Reina Aide para preguntar y luego Silvestre Manuel. Y seguimos. Y Libera Radio Sonora. Presidente, gracias primero por levantarme la cuarentena, justo ayer 40 días, y solo le pido un trato justo y equitativo, es lo que pido. Y segundo, mi primer tema tiene que ver con que ayer antier se cumplieron 10 años de la masacre de migrantes en San Fernando. Allí desde el año pasado hay una comisión mixta que parece no se ha integrado, y para ver qué informes tiene usted de eso, pues como se recordará, ahí 72 migrantes fueron secuestrados y masacrados por un grupo criminal, y hay evidencia, de acuerdo a las investigaciones que han hecho particulares, de que estuvieron involucradas autoridades. Entonces, para saber si usted tiene conocimiento, qué ha pasado con esto, si se va a integrar, quiénes van a integrar esta comisión, y sobre todo porque no han cesado los ataques a grupos en Tamaulipas. El año pasado también hubo 2 secuestros de autobuses, hay personas, hay alrededor de 40 personas desaparecidas. ¿Qué informes tiene de esto? Y sobre la comisión, por favor, sería el primer tema. Sí, están abiertas las investigaciones. Estos son hechos muy lamentables. En efecto, fue una masacre hace 10 años en Tamaulipas de migrantes, y tenemos que seguir con la investigación. Ahora no se protege a nadie, no hay impunidad. Estamos por enviar al Senado, va a ser hoy mismo, una aprobación del Ejecutivo, es decir, nuestra aceptación para que en los temas de desaparición forzada o forzosa, en todo lo que es violación de derechos humanos, pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU. Esto no se había aceptado por parte de México, que pudiese intervenir la ONU en estos casos. Hoy mismo va a tener ya el documento del Senado de la República. También aprovechar para comentarles de que se denunció en el periódico Universal de un posible delito cometido por un miembro del Ejército al rematar a un herido. Hubo un enfrentamiento y parece que
que hubo un herido, eso es lo que señala el periódico, y que se ordenó que lo rematara. Eso, hoy mismo, en la mañana, di instrucciones al secretario de Defensa para que se investigue, porque nosotros no vamos a permitir esas prácticas. Eso se hacía antes. Había la consigna de rematar a los heridos en enfrentamientos. Por eso había tasas de letalidad elevadísimas. ¿Qué es la tasa de letalidad? Como se observa cuando son más los muertos que los heridos y detenidos en enfrentamientos. Hubieron, por ejemplo, 2 años en el gobierno de Felipe Calderón que no habían prácticamente heridos y tampoco muchos detenidos. Eran más los muertos. En Veracruz, un caso muy sentido, el de Eufrosina. No sé si lo van a retomar, presidente, Sí, también. todo lo que tiene que ver con violación de derechos humanos. Y es decirles, no somos iguales. Estamos contando con el apoyo tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina. Nos están ayudando para enfrentar el grave problema de la inseguridad pública. Pero desde hace algún tiempo, incluso desde antes de que nosotros llegáramos al gobierno, ya había una instrucción en las dos instituciones, tanto en Marina como en la Defensa, de cuidar protocolos para la protección de derechos humanos. A partir de que nosotros llegamos, esto se ha reforzado. Contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y tanto el secretario de Marina como el secretario de la Defensa están pendientes de que no haya violación a los derechos humanos. No es de esa manera como se consigue la paz. Fue un error. Sí, ha habido casos, presidente. Sí, han habido casos, pero todos se investigan y se castiga a los responsables. Nada más para precisar lo de la comisión mixta, ¿cuándo quedaría Vamos a ¿quiénes que la Secretaría de Gobernación nos informe. Es muy probable que ellos tengan abierta la investigación. Alejandro Encinas. Yo creo que hoy mismo podemos ya informar a todos. Y ahí más lo de incluyendo lo de los camiones, las personas que han desaparecido. Sí. Esto también nos lleva a una reflexión. Muchos nos cuestionaron cuando se tomaron medidas de tener más control de la frontera sur. En su momento nosotros sostuvimos de que era importante, más allá de la legalidad, cuidar a los migrantes centroamericanos, porque los organizaban, había tráfico a partir de la entrega de dinero de los llamados polleros, organizaban caravanas para pasar por México y llegar a Estados Unidos. Tomamos medidas de tener más control en la frontera sur y en su momento hablamos, ustedes seguramente lo recuerdan, porque hubieron cuestionamientos, que por qué deteníamos a los migrantes en la frontera. Y yo mencioné que dejarlos pasar, así, independientemente de lo legal, significaba ponerlos en riesgo por los antecedentes de lo que sucedía con migrantes en el norte. Esto, lamentablemente, que sucedió en Tamaulipas. Entonces, también estas medidas que tomamos desde que llegamos al gobierno han servido para proteger a migrantes. No hemos tenido casos así. Y las organizaciones no gubernamentales, y los medios, y también organizaciones de defensoras de derechos humanos pueden constatar. No hemos tenido casos por las medidas que se han tomado de revisar camiones, tráiler que se utilizaban para pasar migrantes. Se les dejaba abandonados. Entonces, todo eso ya no ha sucedido. Y vamos a seguir procurando que no suceda. Pero el uso del ejército no es un arma de doble filo que esté en las calles, porque ellos tienen una instrucción militar muy precisa para actuar, presidente, y en algunos casos ha sido, pues, como que van a lo que van y no distinguen. Y en el caso de Sonora está fracasando el uso de la colocación de militares en las comandancias municipales. Ahí en Guaymas, no sé si usted ya tiene conocimiento de lo que está pasando. Sí, pero no coincido contigo. Creo que es muy importante y ha sido de mucha valía el contar con el apoyo tanto de la Marina como del Ejército para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Nos han ayudado mucho. No es lo mismo de antes, porque también, no es para presumir, pero no es el mismo comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Bueno, eso sí, pero van a revisar lo de Sonora a propósito. Sí, y se avanza mucho en Sonora. Los cinco generales que pusieron. Sí, se avanza mucho en Sonora, se está avanzando. Ya tenemos prácticamente terminada toda la investigación y están detenidos la mayoría de los responsables de la matanza de la familia Levarón, de las mujeres, de las niñas, de los niños. Y eso se ha hecho de manera conjunta, Guardia Nacional, Marina, la Secretaría de Defensa. Estamos trabajando de manera conjunta y se puede avanzar sin violar los derechos. En Guaymas se va a investigar al general, sí. A quien sea. Ya no hay impunidad. Yo espero que cuando termine nuestro gobierno se le recuerde por haber llevado a cabo una misión, el combatir la corrupción y la impunidad. Que se le recuerde por eso, de que no se permitió la corrupción ni hubo impunidad. Entonces, como no se había visto en México en siglos. Entonces hay que resolverlo de Aldama también ahí en Chiapas, presidente. Todo lo que se Ahí pueda. es más impunidad que otra cosa. Todo lo que se puede. Estamos atendiendo todos los días conflictos. La mayoría heredados. La mayoría de esos conflictos heredados. Porque no se atendía. No había quien los atendiera. Además, llegó a darse el caso en un tiempo en que el gobierno estaba en manos de delincuentes. Ya no. No, ya cambió. Y a los que todavía lo duden, pues les vamos a mandar avisar. El Estado de Derecho en Chiapas y en otras partes del país también es. Hay Estados de Derecho en México. Antes era Estado de Chueco. Bien. La segunda pregunta, presidente, es sobre, perdone que insista en la cuestión de los precios. Insisto porque los aumentos siguen, sobre todo en los estados donde ahorita están en etapa en semáforo rojo, y porque recordándole aquí al titular de Profeco que el 31 de marzo firmó un acuerdo y en el que precisa, él lo debe recordar, no sé si usted lo sepa, donde especifica el artículo 10 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde
advierte y es muy claro que no se deben incrementar los precios por cuestiones habla de, entre otros temas, por contingencias sanitarias. Menciona claramente esta palabra. Hay otros artículos también ahí en la ley que mencionan que no deben de abusar de los precios en las empresas ni nadie, y la Profeco o el gobierno en este caso debe de estar vigilante de que esto no suceda. Además de esto, presidente, recientemente una institución EQUIDE, se llama, de la Universidad Iberoamericana, realizó una encuesta telefónica en México y donde menciona que justamente 7 de cada 10 mexicanos están preocupados porque no saben en este tiempo de pandemia cómo van a alimentarse. Se está padeciendo en los hogares mexicanos pues la falta de alimentos, y si a eso le agrega usted que no se está vigilando el aumento de precios, que en algunos lugares han estado bajando, eso sí, desde hace un mes que se lo comenté, 40 días que se lo comenté, me llegaron algunos mensajes de diferentes partes del país diciéndome justamente que la canasta básica, presidente, o sea, no es nada más pues que suban otras cosas, no importa, y entendemos lo de la oferta y la demanda, pero en tiempos de contingencia la ley lo establece muy bien, no puede haber incremento de precios. Entonces, ¿esto cómo se está vigilando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué reportes se tienen? Porque es en todo el país, es de Chiapas, del Estado de México, obviamente de Sonora, de Baja California Sur, de diferentes partes del país. El frijol a 50 pesos, o sea, el frijol es un alimento básico, el azúcar, el arroz, etcétera, lo que comen en los hogares más pobres. Usted sabe que hay más pobres. Y en esta encuesta se menciona también otro punto, presidente, perdón que no me levanté, pero el comercio informal es lo que está salvando a muchos hogares que han salido a vender lo que pueden. Habla ahí de que hay un 27% que se incrementó, y habla también, en este punto me voy también a lo al funcionario que presumía los triciclos. ¿Qué informe tiene usted ahí y qué mensaje le puede mandar a los gobiernos municipales, estatales, incluso el federal, para que haya una especie pues no sé cómo se le pueda llamar tolerancia, porque si es el comercio informal o la venta de lo que puede la gente salir a vender, lo que los está ayudando a mantener un poco su economía, pues cómo es posible que veamos cuestiones como el decomiso de triciclos y que los estén acosando constantemente para quitarles lo poco mercancía que tienen presente? Sí, mire, nosotros estamos muy pendientes de la economía familiar, de la economía popular, que la gente más humilde, la gente más pobre tenga recursos para adquirir cuando menos lo básico, que no haya hambre en nuestro pueblo. Y es algo fundamental, prioritario. Estoy pendiente todo el tiempo de eso. ¿Cómo lo hemos evitado? ¿Cómo hemos logrado que no haya hambre y que la gente tenga, sobre todo los más pobres, para lo básico, para los alimentos? Enviándoles apoyos, como nunca se están enviando recursos. Por eso anticipamos los apoyos en pensiones, por eso se les entregó apoyos a todos los pescadores, por eso mes con mes se le está apoyando a más de 400,000 sembradores en el campo. Por eso nos han dejado entregar las becas. Por eso se han entregado créditos en estos meses de pandemia como nunca en la historia de México. Aumentó del 27, casi el 40%, 39% la entrega de apoyos. Sí, también. Y esto a todo esto debe de agregarse, y tengo que seguir repitiendo y reconociendo, el apoyo de nuestros paisanos migrantes por sus envíos. Las remesas siguen creciendo a pesar de la pandemia. Ya el crecimiento de las remesas este año con relación al año pasado es del 12%. Y este año vamos a tener remesas récord, yo calculo, de alrededor de 40,000 millones de dólares. Y eso va a 10 millones de familias mexicanas, los de abajo, de los pueblos. Eso es lo que permite la reactivación en los pueblos, en el comercio de las comunidades, de los pueblos. Esos envíos. La remesa, lo que envían nuestros paisanos, es la principal fuente de ingresos que tiene el país. Entonces estamos logrando esto. También tuvimos la fortuna de que no se cayó la producción agropecuaria, se cayó la producción industrial bastante, se cayó el sector terciario, es decir, el comercio, los servicios, porque se cerró la actividad productiva por la pandemia. Bueno, ya se está reabriendo. Pero el sector agropecuario, el sector primario de la economía, no se afectó, todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces tenemos abasto suficiente de alimentos. Todo esto ha ayudado. De todas maneras, hay abusos. Sí. Lo acaba de decir Ricardo. Se presume, porque no podemos todavía afirmarlo con pruebas, pero sí hay indicios de que se vendía mucho gas robado. Y entonces los distribuidores tenían ganancias elevadísimas, porque era gas robado. Como ya no pueden abastecerse de gas robado, se quedaron con la maña, con la mala costumbre de tener de todas maneras altas ganancias, utilidades, lucro. Entonces, por eso lo de los cilindros de 500 pesos. Pero hay, por parte de la Procuraduría del Consumidor, hay una vigilancia permanente. Entonces, te va a terminar de responder, Ricardo, sobre qué estamos haciendo en esta materia. Y ha quedado también lo de los tanques de oxígeno, que también subieron ahí mucho, y todos los insumos que ahorita está necesitando la población, cubrebocas y el oxímetro que costaba 300 y ahora cuesta alrededor de 1,000 pesos. Entonces, a ver, muy bien. Mire, comentarle que a lo largo de la pandemia hemos venido monitoreando desde el origen de la cadena de producción de distintos artículos e incluso servicios, y aquellos que han venido aumentando también hemos visto cómo van disminuyendo. El frijol es un caso de ellos. El frijol al inicio de la pandemia andaba en un promedio de 30 pesos, 32 pesos kilo. Ahorita está en 37, son 5 pesos más, pero llegó hasta 40
40 y va bajando. Cada semana ha venido bajando el frijol, ha venido bajando el pollo, que también tuvo un aumento hace unos meses. El huevo se disparó mucho en marzo y abril y ahorita está por abajo de los promedios de precio del año pasado. Entonces, mientras tenemos productos como el jitomate o el limón que han subido, tenemos productos como es la naranja o como es el pollo que han venido bajando. Te pongo un ejemplo de productos complicados como el arroz. La mayor parte de la producción de arroz que consumimos los mexicanos viene de Estados Unidos. Al haber un cambio en el dólar, pues ese cambio también lo vemos en el precio del arroz. Estaba el dólar en un promedio de 20 pesos cuando empezó la pandemia. Ahorita afortunadamente bajó de 27, 26 a 22 pesos. Eso también ha hecho que el precio del arroz vuelva a bajar. Por eso la ley marca aumentos injustificados. Eso es lo que habla, de aumentos injustificados. Y nos metemos a estudiar a fondo en dónde hay y en dónde no hay aumentos injustificados. Y cuando empezamos a requerir la información, los productores se ponen en su lugar. La semana pasada tuvimos reuniones con los dos principales productores de gas, de oxígeno en particular, en nuestro país. ¿Y cuáles son los problemas que ellos están teniendo? Como lo llegamos a mencionar, que sobre todo tiene que ver con gente que no ocupa el gas, el oxígeno, y lo está comprando solo para tenerlo en su casa por si las moscas. Y eso está encareciendo el gas por la escasez de cilindros para distribuir el gas. Pero en general se ha mantenido muy bajo. La inflación en el tema de la canasta básica aumentó un poco, pero en realidad, en comparación con el escenario global, mundial, México tiene y los mexicanos tenemos una situación privilegiada gracias a las políticas públicas que ha impulsado el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y a cuánta gente se sancionó por lucrar con la pandemia? ¿Cuántas empresas o comerciantes o vendedores han sido sancionados? Más de 300 en distintas actividades, no solo productos, también servicios. La mayoría de los servicios funerarios son los que han recibido sanciones. Pero en general, cuando investigamos, cambiamos el comportamiento porque se saben observados y saben que no pueden hacer trampas. ¿Y del oxígeno? ¿Sancionaron a las empresas? Mencionaban que eran 3 empresas. Son 2 empresas y las 2 empresas han podido esclarecer lo que está sucediendo en el mercado. No podemos sancionar al que compra porque están siendo consumidores no razonables, que no razonan. Compran lo que pueden comprar, lo que pueden pagar, pero no lo que ocupan. No ocupan el oxígeno por si las moscas en su casa y su oficina. Entonces las empresas le subieron porque hay mucha demanda. Hay mucha demanda, hay una sobredemanda incluso por sobre la demanda que produce la misma pandemia. La demanda es justamente provocada por la misma pandemia, por la contingencia sanitaria. Por la irresponsabilidad del consumidor que compra lo que no ocupa. Entonces los mexicanos hicieron que se incrementara el oxígeno y la ley, el artículo 10, habla de que no pueden incrementar efectivamente y justificadamente. La justificación que dan las empresas es que hay mucha demanda porque está la contingencia. Eso no es un argumento. Empresas, son estudios que hacemos desde el origen del producto. En el caso del alcohol, que es el 70% del gel antibacterial, nos fuimos hasta la zafra nos fuimos, hasta el productor de caña de azúcar, donde México es un importantísimo productor de melaza de caña de azúcar, porque somos importantes productores de caña de azúcar. Entonces, no es al tanteo, ni tampoco es dejar que ruede el mercado. Intervenimos en la microeconomía como otros organismos del gobierno federal intervienen en la macroeconomía. No es dejar que sea un libre mercado. Es un libre mercado dentro de un marco normativo que se hace respetar. Entonces, la justificación es que los mexicanos tienen la culpa por comprar el oxígeno. Claro. Y la otra cuestión de estos no generalicemos. No es porque los mexicanos, es porque algunos mexicanos, en el caso del oxígeno, con un muy alto nivel adquisitivo, se dan el lujo de comprar oxígeno que no ocupan. Entonces, no le pongamos el adjetivo a todos, parejito. Pero ahí usted está justificando que las empresas le suban porque ciertos mexicanos están comprando. Porque es un mercado mundial, compañera. No, México no es un mercado aislado. Somos parte del mundo, afortunadamente. Así, cuando no alcanza el arroz aquí, lo traemos de Estados Unidos y le mandamos nosotros alcohol a Estados Unidos y a otros países. Nada más la última, de los 300 que sancionaron, son ¿qué tipo de empresas son y a cuánto asciende el monto? Son más de 300 y no me sé el monto de memoria porque nuestro objetivo no es andar castigando. Nuestro objetivo es que las cosas funcionen bien. Y solo en el último caso recurrimos a las multas. Afortunadamente la mayoría responde a los avisos de Profeco y de otras instancias del gobierno federal que no ha dejado ni dejará de actuar. ¿Clausuras cuántas? Sobre todo en funerarias. Si mal no recuerdo, son 48 cierres de funerarias en el país. Pero le pasamos los datos exactos. Muy bien, está bien, gracias. Bueno, ahora, Silvestre, ¿no estuvo? Sí. Buen día, señor presidente. Manuel Temosín de Oro Sólido con Nancy Rodríguez. ¿Cómo quedará ese desarrollo del Istmo de Tehuantepec? Y también comentó usted la semana pasada que se iba a echar a andar el proyecto de Toluca. Se va a actuar, usted comentó que en una semana se va a echar a andar ese proyecto. Y también, ¿cómo quedará la concesión de los 100 años del puerto de Veracruz? Esa es mi primer pregunta. Bueno, en efecto, vamos a agregar también, pues puede ser para la semana próxima, para el lunes, lo del avance en el tren, de Toluca a Ciudad de México. Sí. Ya se tiene el financiamiento para terminarlo y se está trabajando, porque estaba detenido, había conflictos con comunidades, ya hay arreglo y ya se está trabajando, pero es necesario que se informe sobre esto también. Lo vamos a hacer todos los lunes, vamos a incluir lo del tren. ¿Lo tienen? Sí, y ya el lunes lo incorporamos. También tenemos pendiente, a ver si lo hacemos mañana, aun cuando mañana es destinado a la salud, el informe sobre el parque ecológico de Texcoco, que también quedamos en presentar ese proyecto, que se conozca. Me gustaría que se presentaran las imágenes de cómo está el terreno donde se iba a construir. ¿Lo tienen? Donde se iba a construir el proyecto de Texcoco, o lo dejamos para mañana. Lo que nos presentó el general secretario
secretario. Si no para mañana. Mañana con el mejor, sí, con el proyecto. Sí. ¿Qué otra? También me preguntaste otra cosa. La concesión de los 100 años de Puerto de Veracruz. Se va a revisar el convenio, pero de todas maneras, para mañana integral, para dar toda una explicación. Sí se está revisando la concesión de la entrega de manejo del puerto a una empresa privada. Dicen que no se entregó a particulares, que es la SAPI, pero es el momento de aclarar de cómo se simulaba una privatización, cómo se disfrazaba, porque la nación recibe de los ingresos del puerto como el 8, como el 10%, es lo que le dan a la nación. Entonces queremos revisar esa concesión. Además, ¿por qué la entregaron 4 días después de que triunfaron? ¿Por qué ampliaron a 50 años más? ¿Por qué una concesión por un siglo del puerto de Veracruz? Y además hay otras cosas. Ayer asesinaron a un exalmirante en Veracruz que trabajaba en una de las empresas del puerto y se está haciendo la investigación, no solo en el caso del puerto de Veracruz, que en todos los puertos. Pero es un asunto que no requiere mucha investigación, desde el juicio práctico, de sentido común. El Estado de la República con más asesinatos es Colima y todo tiene que ver con el puerto de Manzanillo. Entonces es muy importante atender lo que está sucediendo en los puertos. Sí. Y ahora que va a estar en sin violar la ley, es decir, en el marco del Estado de Derecho, pero revisar contratos leoninos. Todo esto que hicieron con Odebrecht, Etileno 21, pues un contrato todo legal, entre comillas, nada más que un gran negocio, ¿no? Para particulares, mal negocio para la nación. Vender gas 30% abajo del precio de mercado a la empresa, gas etano para hacer el polietileno, 30% abajo. Pero no solo eso, que también se le subsidia el transporte del gas. Y como Pemex no tiene gas, por eso no debieron firmar ese convenio. Pues Pemex tiene que comprar el gas y cuando no alcanza a entregar todo el gas, tiene que pagar multas. Desde que está ese contrato, han pagado de multas como 2.500 millones. Y a partir de que me informaron, di la orden de que no se sigan pagando las multas, pero quieren cobrar 2.500 millones de pesos más de multa, 5.000 millones de multa. Entonces, ¿qué era eso? Un atraco. Entonces, por eso lo de la revisión de las concesiones, en el caso del puerto y otras, pero en marco de la legalidad. Sí, ahora que va a estar en Torreón, se agradece la inauguración del telebachillerato en Durango, cerca de Torreón, que usted se comprometió de semanas anteriores. Comentamos con Jesús Ramírez. Gracias por que este miércoles será esta inauguración por parte de los pobladores y del señor Jaime Ríos. Por otro lado, los gobernadores están muy molestos porque no les dará más dinero. Incluso el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que era el fin de la CONAGUA, que iban a formar otro organismo. Que piense usted las cosas, señor presidente, es lo que él dice. Es que fue muy buena la reunión con los gobernadores y se llegó a un acuerdo. Vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que no se puede? Transferirles más dinero porque la federación tiene que responder por compromisos adquiridos. Hay que pagar el servicio de la deuda, de la enorme deuda que dejaron los gobiernos anteriores. Tenemos que tener alrededor de 700,000 millones de pesos cada año para pagar solo intereses de deuda. Tenemos que tener recursos también por 800 mil millones para el pago de pensiones. Y va creciendo tanto el pago de servicio de deuda como el pago por pensiones. Tercero, tenemos que mandarle a los estados, y esto lo hacemos de manera puntual, sus participaciones federales. No les debemos nada. Ellos reciben mes con mes su cheque de lo que por ley les corresponde. Y esas participaciones federales han ido creciendo. Entonces, no podemos darles más porque también el gobierno federal tiene que enfrentar la crisis. ¿Qué les recomendé? Pues que se haga un esfuerzo para no permitir la corrupción y poder liberar fondos. Hacer un esfuerzo para acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos. Austeridad republicana. Y también que se reestructuren sus deudas. Porque muchos se encontraron quebrados, los gobiernos estatales. Y eso les impide tener fondos porque tienen que pagar también muchos intereses por esas deudas contraídas. En el caso de Chihuahua, les hemos ayudado en esas reestructuraciones. En el caso de Chihuahua les ayudamos para que no paguen tantos intereses. Esto con Banobras. Y en el caso del gobierno federal también les dije, porque me lo plantearon, de que no íbamos nosotros a contratar más deuda. No vamos a seguir endeudando al país. Miren, se equivocaron, cometieron un error los gobiernos que incrementaron sus deudas con la pandemia. Aquí tuvimos muchas presiones. Bueno, hasta de grupos progresistas de izquierda pedían que nos endeudáramos. Ahí se pusieron de acuerdo los conservadores y los no conservadores, demandando hasta en manifiesto que endeudáramos al país, porque así lo habían hecho en otras partes. Así lo hicieron en Estados Unidos, así lo hicieron en España, así lo hicieron en Alemania, así en otros países de América. Nosotros dijimos no, pero ya les vamos a mostrar al final cómo vamos a quedar con relación al resto de países en deuda. Lo único que aumenta es lo que se tiene que considerar por la caída de la economía y por la depreciación del peso, que por cierto no ha sido mucho, pero de todas maneras eso nos incrementa con relación al producto de la deuda, pero no hubo deuda adicional como lo hicieron otros países que se fueron al 25% de su producto con deuda. Ahí no van a poder salir tan fácilmente. Nosotros ya vamos de salida. Fue V, caímos y ya vamos levantando. Ayer di un informe, ya este mes como 68,000 nuevos empleos contratados en el Seguro Social por primera vez después de la pandemia. Ya se está recontratando, vamos saliendo. Entonces, sí estamos viendo esto. Muchas gracias, presidente.
Y luego, Sara. Presidente, buen día. Carlos Guzmán de Aba Noticias. Tres preguntas rápidas. La primera relaciona con el puerto de Veracruz. ¿Qué tiempo tardará esta revisión de esta concesión que está a 100 años? Ya mencionó usted todo el perjuicio que ha causado al gobierno federal, pero hay un tiempo que ya le ha dado Consejería Jurídica de Presidencia de la República para que se pueda resolver finalmente si este puerto regresa a posesión del Estado mexicano. Y dos preguntas más tarde. Sí, hay que revisar el contrato, la concesión, y ver cómo se llega a un arreglo para que la hacienda pública reciba más. No es una intención de estatizar, es, a ver, sí podemos ponernos de acuerdo, pero ¿cuánto va a recibir la hacienda pública? Porque antes lo que hacían es que daban sobornos a los funcionarios, moches. Entonces, por eso esos contratos leoninos, muy favorables para los particulares, muy malos negocios para la nación. Eso ya se terminó. Hasta se les puede decir, váyanse a robar más lejos. O sea, aquí no se permite eso. Entonces, vamos a hacer la revisión. La está haciendo Rosa Isela Rodríguez, que es la directora del puerto, y también va adelante el nombramiento de los encargados de los puertos. ¿Para cuándo sería esto? Ya está en trámite el nombramiento del nuevo director del puerto de Manzanillo, del puerto de Veracruz, y se va a hacer lo mismo en el puerto de Salina Cruz y en el puerto de Coatzacoalcos. Acabamos de detener una embarcación con combustible robado en Coatzacoalcos, porque no había control de los puertos, con mucho combustible robado. Entonces, vamos a ponerlo todo. La segunda pregunta tiene que ver, este fin de semana hubo en Guanajuato una manifestación feminista que fue pues prácticamente aniquilada por la policía local. ¿Usted tendría alguna opinión al respecto de esta marcha que, bueno, finalmente estaba buscando los derechos de las mujeres, pero finalmente pues prácticamente la policía tal vez que se le pasó la mano? Sí, hay que respetar el derecho a disentir y la libertad de manifestación. Hay que respetar, todos tenemos que respetar y ser tolerantes, pero más que nada respetuosos. Aquí vienen a manifestarse los domingos. Ahora ya la autoridad de la ciudad no les permite subir carros a la plancha porque ya era pues un exceso, se pasaba, ¿no? Pero sí, pues, dejan sus carros y vienen y se manifiestan con toda libertad y lo pueden seguir haciendo. Los de Frena, y lo hacen en giras y no hay ningún problema. Somos libres de protestar, de manifestarnos, no hay problema. Pues, y no debe haber represión, no debe haber. También que los manifestantes pues no usen violencia, nada más, que no haya violencia. Cuando se está en oposición, lo mejor, esta es una recomendación que les hago, sin cobrar servicios de asesoría, lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica y también la desobediencia civil, pero pacífica, como Gandhi, como Luther King, como Mandela, como los grandes luchadores sociales que han habido, que han enfrentado a gobiernos autoritarios, represivos. Pero si se cae en la violencia, pues por eso son los provocadores en los movimientos. ¿Para qué meten a provocadores? Para que puedan justificar la represión. Entonces es no violencia, no permitir provocadores, no es el camino a la violencia. Y la tercera, para el secretario de Educación Pública, si me hace favor, hoy inicia, bueno, es muy importante el inicio del ciclo escolar, pero ¿cómo le podrían hacer las papitas o los padres de familia, las madres de familia, en esta cuestión de las calificaciones? Quedó mucha duda el ciclo pasado en cuanto a la cuestión de las calificaciones, de que si se les ponían las notas para pasarlos, de que no les respetaban incluso la libreta de ejercicios que se les pidió, que al final en algunas escuelas no se les tomó en cuenta. ¿Qué es lo que se va a hacer en este caso para que se respeten los programas de trabajo que tienen los maestros y finalmente no se opte por otras opciones alternativas? Y finalmente, si ya se llegó a un acuerdo con la CENTE, que la semana pasada se manifestaba aquí en Ciudad de México, principalmente en Michoacán, para la cuestión del inicio del ciclo escolar. Gracias. En materia de evaluación vamos a continuar con lo que se marca en el calendario escolar, que es una evaluación trimestral, y esto lo van a aplicar como lo aplican regularmente maestras y maestros, de manera que se va a hacer tanto a distancia o presencial si nos lo permiten las condiciones sanitarias. Y todo el tema de las reuniones con la CENTE, con el CENTE, tenemos una comunicación permanente y es normal que muchas veces haya algún tipo de reclamos. Lo de Michoacán fue un reclamo más bien de normalista, que no tiene nada que ver con el ciclo escolar, y fueron debidamente atendidos y regresaron a Michoacán. Sara, sí terminaste, ¿no? Gracias. Sobre el ciclo escolar también entiendo la dificultad en el tema del internet. ¿Qué valoración se hizo para no contemplar las clases en línea vía videollamada, como lo hacen en las escuelas privadas ahora? Pues lamentablemente va a haber esta diferencia entre la escuela pública que va a ser en televisión y las privadas que lo están haciendo en videollamadas. ¿Ninguna escuela se tiene previsto que tenga este mecanismo? ¿O a cuánto solamente hubiera llegado si se hubiera hecho con este sistema? Sí, se está utilizando el internet. Dentro de las 5 alternativas que acabamos de anunciar está la televisión, la radio, el internet, los cuadernillos impresos y todo el tema de educación especial. Entonces sí está el internet trabajando. En Aprende en Casa 1 tuvimos alrededor del 70% de la población estudiantil que trabajó con sus maestras y maestros a través de internet, y el 88% de ese 70% lo hizo con telefonía celular, que es algo también es un descubrimiento muy importante para el sector educativo, porque es una cifra alta. Y nosotros sabemos que en esta ocasión también se va a usar el internet, pero esta decisión la toma la maestra y el maestro en función del tipo de contacto que hagan con sus alumnos. El hecho de que se haya robustecido de la manera que se hizo la televisión es precisamente para dar un alcance mucho mayor, y que toda esta cobertura, que es de ese 20-30% que faltaba, se pudiera cubrir fundamentalmente con televisión. Por otro lado, la televisión es mucho más barata que el internet, que es otro de los temas importantes. Y también preguntarle si creció la matrícula por esta deserción de la que se habló de las escuelas privadas. No tenemos la cifra exacta de cuánto habrá crecido la matrícula en todo el país, ya que pues las inscripciones terminan hasta el 11 de septiembre. Pero sí hay un incremento en la matrícula. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que nosotros operamos la educación,
sí vemos un crecimiento de la matrícula en educación pública, pero hasta el 11 de septiembre sabemos cuánto es la matrícula y cuánto escribieron de lo esperado, ya sea educación pública o privada. Presidente, preguntarle sobre el tema de los gobernadores. Ellos evidentemente quieren que se revise el pacto fiscal porque desean más recursos. Ahora, ¿qué tanto usted accedió a que se revise, pero qué tanto margen de maniobra hay para que esto ocurra? Pues lo mejor es que se ahorre, que haya austeridad, que no se permita la corrupción. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, es que es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. Hay que hacer más con menos y también pues que se reactive la economía para que haya más crecimiento, más recaudación y esto permita que haya una mayor derrama a los estados y a los municipios. Eso es lo que se puede hacer y hay acuerdos, hay entendimientos. Yo voy a estar aquí aclarando cada vez que sea necesario porque no quiero que le echen la culpa al gobierno federal de que si no hacen obras en los estados es porque el gobierno federal no les da dinero y no es así, se les entrega lo que por ley les corresponde. Además, esas fórmulas de distribución del dinero, el gobierno federal recauda y luego se distribuye a los estados. Antes, para tenerlo más claro, los estados y los municipios cobraban impuestos y cobraba también la federación. Se logró en los años 80 un acuerdo de coordinación fiscal durante el gobierno de López Portillo. Entonces firmaron todos los gobernadores un acuerdo para que la federación fuese la encargada de cobrar la mayoría de los impuestos. Entonces los estados que son soberanos cedieron a la federación ese derecho. Fue un acuerdo. Eso está en la ley. Y se definió una fórmula para el reparto de esos ingresos. Esa fórmula durante el tiempo se ha ido modificando. Contemplaba anteriormente la participación económica del estado o de la entidad federativa a la economía nacional. Se tomaba en cuenta el nivel o el grado de pobreza de cada entidad y así se entregaba a cada estado lo que le corresponde. Hay estados que hasta el 95% de su presupuesto lo reciben de las participaciones federales. Es el cheque que les envía el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, porque tienen ingresos propios, pero pocos. Predial, en algunos casos tienen el impuesto de nómina y otros impuestos. En estados o en entidades como la Ciudad de México, casi el 50% son ingresos propios y el 50% son participaciones federales, pero en la mayoría de los estados es como el 90% participaciones federales. Bueno, con el paso del tiempo fueron cambiando la fórmula y en los últimos años, para no mencionar en qué gobierno, se llegó a otro acuerdo. Los dos partidos que dominaban lograron un nuevo acuerdo para una nueva fórmula y le agregaron a la fórmula, además de la participación económica del estado, además de la pobreza, la población, el número de habitantes de cada estado. Entonces estuvieron de acuerdo en la nueva fórmula. ¿Cómo lo lograron? ¿Quién sabe? Bueno, yo me imagino. Porque la nueva fórmula significó quitarle participaciones a unos estados y darles más a otros. Entonces ahora nosotros estamos distribuyendo de acuerdo a esa fórmula que se heredó. Si los gobernadores actuales se ponen de acuerdo para revisar la fórmula y nos dicen ahora queremos que la distribución se haga de esta manera, yo no me opongo. Pero objetivamente, realistamente, los que vayan a recibir menos no van a estar de acuerdo. La bolsa va a seguir siendo la misma. No puedo yo obligar a ningún gobernador. O sea, no es el tiempo de antes, que tenían no sé qué mecanismos para convencerlos. Yo les pongo un ejemplo que conozco muy bien, el de Tabasco. Cuando se firma el acuerdo de coordinación fiscal, el gobernador de ese entonces de Tabasco, como Tabasco producía petróleo, pide que en las participaciones se considerara cuánto aportaba Tabasco a la nación en petróleo. En aquel entonces, como el 70% de la producción nacional, era el ingeniero Leandro Rovirosa el gobernador. Entonces logra que Tabasco recibiera participaciones especiales por ser un estado productor de petróleo. Fue de los últimos estados que se quedaron en la firma del acuerdo, porque hubo controversia. Al final se le da a Tabasco. Luego, durante el gobierno de Salinas de Gortari, el gobernador que estaba, pues no defendió adecuadamente lo que por derecho le correspondía al estado. Y cambiaron la fórmula. Y afectaron a Tabasco y afectaron a Campeche, a los estados productores de petróleo. Y últimamente que volvieron a cambiar la fórmula, pues le dieron más a una entidad y le quitaron a otra. Entonces yo no puedo. ¿Cómo le hicieron para convencer a los gobernadores aquellos de que iban a recibir menos? Pues entonces estaba en su apogeo el autoritarismo. Era levantar el teléfono rojo y ya. Pero ahora no es así. Todo esto lo explico porque si no se tienen todos los antecedentes, se puede pensar, la federación no nos da recursos. Nosotros estamos entregando puntualmente y buscamos ayudar y no somos secarios. No porque gobierna un partido de un estado, no vamos a hacer una obra allí del gobierno federal. No, nosotros estamos pensando en la gente. El apoyo a los adultos mayores es para todo el país, es universal. Las becas es para todos. Antes también no era así, era para los que estaban en un partido. Eso se terminó. Entonces los gobernadores entienden. También no olvidemos que estamos en vísperas de elecciones. Eso es lo del agua de Chihuahua. Decir que vamos a dejar sin agua a los agricultores. Y ahí están los de un partido político con la bandera, como los paladines de la libertad y de los recursos naturales. Cuando se trata de un asunto político. Y además es un compromiso que se tiene con Estados Unidos. Tenemos que cumplirlo. Es un convenio de 1944. Y no se van a quedar los agricultores sin agua. Ya lo he dicho y lo repito. Si fuese así, aunque tenemos que pagar la cuota a Estados Unidos, hablaría yo con el presidente Trump. Le diría, ¿sabe qué? No podemos ahora. Vamos a negociar una prórroga porque se quedarían sin agua los ciudadanos de Chihuahua, o de Tamaulipas, o de Nuevo León, o de Coahuila. No, lo que decía Juárez. Nadie está obligado a lo imposible, pero no es el caso. Esto es porque quieren votos. También les voy a dar una recomendación que en su momento pues se apliquen a fondo. Hay algunos que son legisladores y que están pensando en seguir adelante, pues que hagan bien su trabajo, que representen a la gente con esmero, con responsabilidad y que cuando vengan las campañas se pongan unos tenis y existen 300 casas diarias, se presenten ahí con la gente, que trabajen desde muy temprano hasta muy tarde y así pueden obtener buenos resultados.
resultados, pero que no mientan, que no manipulen. Además, eso ya no les funciona porque la gente está muy consciente. Por eso yo digo benditas redes sociales, porque imagínense si no pudiésemos comunicarnos con la gente. Hay quienes no quieren ya que exista la mañanera. Les molesta. Quisieran que nos pusiéramos un tapaboca. Engarrótese ahí. Silencio. Cállese. No diga nada. Nosotros somos los que vamos a informar. Nosotros tenemos el monopolio de la palabra. No, somos libres todos. Entonces, por eso aclarar esta situación, ¿no? Gracias, presidente. Finalmente, tristemente rebasamos ya los 60,000 muertos por el COVID, que era uno de los escenarios catastróficos contemplados por las autoridades de salud. En medio de esto, la Organización Mundial de la Salud dice que la pandemia en México está subestimada porque solo se hacen 3 pruebas por cada 100,000 habitantes, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen 150 pruebas por cada 100,000 habitantes. Preguntarle si esto lo han valorado en el Gabinete de Salud, si va la estrategia correctamente. Es muy buena la estrategia. Hoy lo vimos en la mañana. Mañana tenemos información sobre salud. Sí fue notorio que el fin de semana nuestros adversarios, los medios conservadores, se dedicaron a esas dos cosas, ¿no? La nota era, se cumplió con el escenario catastrófico. Ya hay 60,000 fallecidos. Cosa muy fuerte, muy dolorosa. Pero ese fue el tenor. O sea, eso lo pueden ver en cualquier periódico. No en todos, desde luego. Pero parecía coro. Y la otra cosa que repetían era precisamente esto de las pruebas. Sí, pero se aclaró. Nosotros no somos iguales. Cree León que todos son peludos. ¿Cómo vamos nosotros a querer manipular? O sea, se están haciendo las mismas. Ya lo explicó el doctor López-Gatell. Hoy en la tarde puede ser que lo voy a explicar y mañana lo voy a volver a explicar. ¿Sí? Hay cosas inocultables. Desgraciadamente no se pueden ocultar los fallecidos. No es nada más medir con el número de pruebas o el número de contagio. El dato más duro y lamentable es el número de fallecidos. ¿Eso cómo se oculta? Entonces no solo son pruebas. Y en comparaciones, que ya hemos dicho, ¿no?, que es de mal gusto, más cuando se trata de una tragedia, de la pérdida de vidas humanas, pues nosotros, obligados por las circunstancias, lo voy a decir, tenemos menos fallecidos que Estados Unidos, que Brasil, que Chile, que Perú, que España, que Inglaterra, que Italia. Y ha funcionado bien la estrategia. Nada más que esta es una pandemia tremenda y nos ha afectado mucho también de que hay muchas enfermedades crónicas. Eso es el otro tema de cómo ha afectado mucho en México la pandemia, porque somos de los estados con más obesidad, de los países con más obesidad, con más problemas de diabetes, de hipertensión. Eso no les gusta también a los publicistas que se diga, a los medios de comunicación. El otro día leí un artículo, bueno, no completo, porque pues nada más con el encabezado se da uno cuenta, ¿no?, que decía que le estábamos echando la culpa nosotros a la obesidad y a la chatarra, a los productos chatarra. Esa era su defensa. Y que no era así. Pues claro que no es así del todo, pero sí influye. Yo he dicho aquí que estas enfermedades crónicas, y eso se puede probar en un porcentaje alto, son enfermedades hereditarias, pero se incrementan, se agravan por la mala alimentación, por excesos de azúcar, de sal, de químicos, también por la falta de ejercicio. Entonces tenemos ese problema. En el Reino Unido, en medio de la pandemia, se decide iniciar un plan de orientación nutricional y nosotros lo vamos a hacer y ofrecemos disculpas por anticipado, pero lo vamos a hacer. Vamos a orientar para una alimentación sana. Por eso la nueva materia ya en educación. Entonces, como hay intereses de por medio, sí, se molestan, pero ¿y la salud del pueblo? Sí, en el caso de México sí, se puede probar técnica científicamente. O sea, no es echarle la culpa todo a eso, pero sí, en buena medida, eso nos ha afectado. De los fallecidos, la mayoría ha tenido enfermedades crónicas. Eso se tiene los registros y se puede demostrar. Es más, ojalá y Hugo pueda hoy o mañana hablar de esto, e informar, no manipular, que prevalezca la verdad. Gracias, presidente. Buen día. Daniela Escobar, de Antipunto. Quería preguntarle, usted la semana pasada mencionaba sobre el tema de si no se reembolsaban los $200 millones por el tema de la planta de fertilizantes, no iba a haber una especie de perdón, lo mencionaba usted, pero eso incluye también situación de entrega de contratos a Altos Hornos de México, sino hasta que no se llegue a un arreglo, porque bueno, pues es un proceso legal que puede llevar tiempo y que pudiera estar afectando también esta zona de Monclova, ahora que va a Coahuila. Sí, tenemos que ver esto bien, lo estamos analizando, pero son 3 lineamientos generales para los casos de Lozoya y García Luna. 3 lineamientos para los casos Lozoya, García Luna. 1, que se sepa toda la verdad, todo. Así como salió un video y como ya se conoce la denuncia de Lozoya, que declaren todos y se presenten todas las pruebas. Y lo mismo en el caso de García Luna. Para los 2 casos estaría en todo caso declarando Felipe Calderón. En todos los implicados. Ese es mi punto de vista. Y si es necesario yo, si me llama la fiscalía. Todos. Que el pueblo sepa todo. Y que cada quien exprese su versión y que sea la gente la que se vaya enterando de todo. Entonces, primero eso, la verdad. Segundo, la devolución de lo robado, o sea, que se reintegre lo que se le quitó al erario. Todo. De ahí entra lo del sobreprecio por la planta de fertilizante. Y tercero, en el caso de los expresidentes, consulta. En los otros casos, la investigación. En el caso de los expresidentes, porque se supone de que tienen fuero. Entonces, habría que revisar este asunto. Y lo que propongo es de que al mismo tiempo que la Fiscalía y el Poder Judicial van resolviendo sobre la responsabilidad de los presidentes, al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana para que la gente sea la que decida. Repito, no quiero ser yo verdugo, no es mi fuerte la venganza, que lo decidamos entre todos. Aquí quiero hacer una aclaración que es muy importante. De acuerdo a la ley, para hacer una consulta,
Solo hay un plazo, si no estoy equivocado. Pero lo planteo porque ayer estuve revisando la Constitución y la ley de la materia y va a ser interesante que sepamos todos sobre el procedimiento para la celebración de una consulta ciudadana, es decir, para preguntarle al pueblo. De acuerdo a la Constitución y a la ley de la materia, solo se puede solicitar, así está, del día 1 de septiembre al día 15 de septiembre. Afortunadamente, o desafortunadamente, como se quiera ver, se está a tiempo, porque legalmente no se podría solicitar después. El periodo que establece la ley es del 1 al 15 de septiembre de cada año. Incluso yo creo que es del 1 al 15 durante un año electoral. ¿Qué significa esto? Bueno, para que se lleve a cabo esa consulta, ¿quién puede solicitarla? El presidente de la República. Una tercera parte de los legisladores de alguna de las dos cámaras. O el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esto es como 1.500.000, 1.600.000 ciudadanos. Estos son los tres que pueden. En el caso que la solicite el presidente o los legisladores, una tercera parte, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, se requiere la aprobación en las cámaras. No tengo claro si es mayoría simple o 2/3 partes. Son de las cosas que se tienen que revisar. Entonces, si es solicitud de los ciudadanos que reúnen la firma antes del día 15 de septiembre, de 1.500.000, 1.600.000, ya no pasa por la aprobación del Congreso, es decir, por las cámaras. Solo tiene que aprobarse la solicitud en el caso de que la haya solicitado el presidente o los legisladores, la tercera parte de legisladores. ¿En este caso va a aplicar que usted la solicite? Entonces, permíteme. Es interesante esto. Yo creo que no se conocía el procedimiento. Entonces, en el caso de que sea los ciudadanos, no pasa ya a aprobación. Va directo a la Corte. También la solicitud, si se aprueba en el Congreso, va a la Corte y la Corte dictamina si es constitucional, es decir, si procede. Y si procede, va al INE para organizar la consulta. ¿Cuándo se tiene que celebrar la consulta? Hay dos fechas. Se tiene que decidir sobre eso. Una es el día de la elección. En este caso, la elección federal es del año próximo, es en junio, primer domingo de junio. Ahí, ese día, se estaría consultando. Es una pregunta. 6 de junio, ese día. O parece que el 1 de agosto es la otra fecha. Eso se tiene que poner de acuerdo. Bueno, estoy informando a tiempo. Lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos. Si no alcanza el tiempo, eso sería lo mejor. La segunda posibilidad es que lo hagan legisladores. Y la tercera es que lo solicite el presidente. Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo, porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes. O sea que cualquiera de las tres opciones, la consulta va porque va. Vamos a esperar. También, de aquí a que se termine el plazo, la Fiscalía seguramente ya va a tener más elementos. Pero es interesante. Qué bien que preguntaste. Bien, un segundo tema, regresando a través del tema de Coahuila, el asunto es las afectaciones que pudiera estar generando el tema del proceso legal, pero también otro asunto, usted va a Durango, también en una zona muy cercana a Torreón, Coahuila, para un tema del agua. Y bueno, pues ahí justo Constellation Brands, que es la empresa, bueno, sabemos, se canceló la instalación en Mexicali por la cuestión de temas de agua y ese tipo de asuntos. Bueno, pues lleva 10 años operando en la región de los 5 manantiales en Coahuila y bueno, pues ha habido investigación incluso del propio medio Triunfo respecto de que ahí está generando esta sobreexplotación de los mantos acuíferos, pues una escasez en la posibilidad de ganadería y agricultura. Entonces, usted ha mencionado que se revisan ese tipo de situaciones. ¿Se estaría pensando en revisar ese tipo de temas? ¿Ha planteado la consulta para otro tipo de casos? No sé usted si ha pensado, analizado este tipo de situaciones que se dan pues en una zona que está escaseando el agua. Sí, vamos a la laguna y vamos a tratar el tema del agua en Gómez Palacio. Vamos a tratar el tema del agua y queremos buscar una solución, porque ahí es mala la calidad del agua, para no decir más. Es mala la calidad del agua, el agua de consumo de la gente, y queremos garantizar agua limpia, saludable, no contaminada. Entonces, yo hice un compromiso, lo voy a cumplir, de que van a tener agua en la laguna. Y estamos pensando financiar un proyecto para obtener agua de una presa, de la presa Francisco Zarco, y propietarios privados están comprometiéndose a aportar sus derechos de agua y se van a adquirir también derechos de agua para que la gente de la laguna tenga agua limpia, repito, saludable. A eso voy. Entonces, ya están trabajando en el proyecto y yo espero contar con el apoyo de productores, de empresarios, desde luego de ejidatarios, de pequeños propietarios, de todos los ciudadanos de la laguna, porque va a significar una obra importantísima. Es que no se pueden tener filtros de arsénico en los pozos. Imagínense eso. No se puede limpiar el agua con estos filtros. O sea, se tiene que tener la garantía, es un derecho humano, a tener agua saludable. Y eso es lo que queremos garantizar. Y hay voluntad de todos. Y estoy pidiendo que nos ayuden todos los que puedan. La presencia de este tipo de empresas afecta precisamente. Es que hay muchas cosas que se hicieron mal, muchas cosas. El periodo neoliberal fue un periodo de desbarajuste, de desastre, de corrupción. Nada más piensen cómo dar concesiones para producir cerveza en donde no hay agua, donde la gente no tiene agua limpia, que así muchas cosas, hasta donde podamos. O sea, nosotros ya no damos permisos esos, ya no se otorgan esos permisos. Pero ya lo que encontramos, ¿cómo le hacemos? En el caso de la planta de Mexicali, pues no está
estaba terminada. Y ahí sí se pudo detener y no va a haber permiso, aunque le quieran dar la vuelta como piensen hacerlo. No se puede. Y que le reclamen a quienes les dieron permisos chuecos, porque ahí tienen la culpa las dos partes. Es como se dice coloquialmente, ¿no? El que se roba la vaca y el que le agarra la pata. Que no sabían que estaban recibiendo algo, un permiso que no era válido, que implicaba comprometer el agua de la gente, en el caso de Mexicali. ¿No lo sabía la empresa? ¿Qué creen ustedes? Entonces, ya eso no. Pero también es como la planta de Morelos, una inversión de más de 20,000 millones de pesos que tiene que pagar la Comisión Federal de Electricidad. Ya la encontramos terminada y faltan 100 metros de instalación de un gasoducto. Y ahí está la planta y es dinero del pueblo. Si no hacemos los 100 metros, se convierte en chatarra. En esos casos, pues sí, tenemos que actuar. Otros ya es muy difícil estar enderezando entuertos de todo el tiradero que dejaron. Nosotros ya no damos permisos para esas cosas. Ya no es posible. Quieren poner una planta para producir cerveza, para exportación incluso. Ahí está el Papaloapan. Incluso ya hay en Papaloapan una planta en Tuxtepec. Pero ahí está el Grijalva. En Usumacinta, el río más grande de México. Ahí hay agua, pero muchísima agua. De ahí están los puertos y en barcos a la costa este de Estados Unidos se lleva la cerveza. Ahí hay permiso, y hay agua. Pero no en el desierto, no donde la gente no tiene agua. Pero en fin, bueno, mañana ya se nos hizo tardísimo. A ver, mañana 2, 4, 5, 6, ya. Dios.